¿Ninguna? Está bien. Todo claro. ¿Les dolió? Está, o así suavecito. Por ahí por los likes. Bueno, entonces ahorita hablemos. Sí, estamos bien de tiempo. Yo creo que todo esto lo dejo hoy. Hablemos ahorita de otra cosa. Entonces ya sabemos sobre aplicaciones, ¿no? Entonces, ¿qué se necesita para estar en Internet? Sockets. Poder abrir sockets. Poder comunicarnos con otros sockets. Y establecer, ¿qué? Tuplas de comunicaciones. Así de sencillo. ¿Está claro para todos? Entonces, ahorita vamos a hablar precisamente sobre la comunicación de datos y qué requerimos precisamente para esto. Entonces, vamos a entrar precisamente de lleno y vamos a entrar en materia de lo que es el concepto del protocolo IP y de la capa de red, en este caso. Entonces, vamos a hablar precisamente de todas estas cositas, de los protocolos enrutados, de lo que es un protocolo de enrutamiento, y vamos a hablar de una vez de los mecanismos de división en subredes, que es lo que aquí es el meollo del curso, en este caso, ¿no? Y vamos a nombrar todas estas cosas que son fundamentales y que son necesarias para poder entrar a conocer el mundo de la convergencia. Y ojo, vamos a hacer dos trabajos. Vamos a hacer el trabajo de conocer IP en versión 4 e IP en versión 6. Yo no me voy a quedar con un solo protocolo. Y el que diga que no, pues entonces me dice de una vez, mejor que cancele la materia. Todavía tiene tiempo. En este caso. Bueno, entonces, digamos que en ese sentido, porque es que viene un volumen de información alto, nosotros vamos a hablar del protocolo IP y de la capa de red. Vamos a hablar de las reglas que de aquí en adelante van a determinar cómo puedo comunicar los computadores desde el punto de vista lógico. O sea, yo, ¿qué voy a hacer a partir desde este momento con ustedes? Pues vamos a ir de la mano a conocer este mundo del IP. Vamos a ver, por ejemplo, cómo es que le podemos dar nombres lógicos a los computadores. Cómo es que precisamente ellos se van a meter, en este caso, óiganme bien, ay, no, Dios mío, en ese sentido, sobre la posibilidad de considerar que estén en una cosa que llama disque red. ¿Está claro? Bueno, entonces, digamos que lo que tenemos que considerar nosotros hasta este instante es precisamente esto, que nosotros tenemos que usar un mecanismo lógico de determinación de información que me permita a mí reconocer todos los puntos de esta red. Y además de eso, precisamente, yo pueda hacer un trabajo en redes. ¿Cómo se llama ese trabajo en redes a partir de este momento? Pues hay una cosa que se llama interworking, trabajo entre redes. Y obviamente, pues, todo el mundo dice, por ejemplo, miren las cosas tan sutiles que podemos mencionar el día de hoy. Cuando yo escribo Internet con minúsculas, es trabajo entre redes. Cuando yo escribo Internet con la primera letra I, la primera letra I, es la I, la primera letra I, y la I mayúscula, yo ya no estoy hablando del trabajo entre redes, yo ya estoy hablando del concepto o mecanismo al cual tengo que acceder para usar y descargar servicios. Entonces son cositas que son sutiles, pero hay que comenzar a pararnos en ellas. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es lo importante de esto? Pues yo tengo datos en cualquier parte que para mí son de vital importancia o son de mi interés. Por ejemplo, yo quiero acceder a ver Netflix, pues hombre, miren, por ejemplo, hoy veía un meme, ¿no? Un amigo llegaba y me decía, o puso un meme que dijo, nosotros nos criamos con 3 canales de televisión, un televisor cuadrado inmenso, a blanco y negro, ¿sí? Sin emisoras de FM, ¿ya? Y obviamente, pues, con un cine. Hoy en día, ¿ustedes qué tienen? Tienen televisión IP, tienen internet, tienen Netflix, tienen televisores de pantalla plana, tienen mecanismos de acceso, tienen celulares. Nosotros no tenemos celulares. Escucha. Y están aburridos. Yo. Bueno, hay gente que dice que está aburrida. Te cuento. Entonces, el cuento de esto es que el mundo cambia precisamente de acuerdo a las necesidades. Es imperioso comenzar a considerar de que precisamente el concepto del manejo del mundo ha cambiado muchísimo. ¿Y qué lo enmarca? Precisamente el movimiento de los flujos de información. Entonces, por ejemplo, por eso es importante que ustedes hoy en día le den sentido al conocimiento de lo que es un protocolo enrutado. Todo protocolo enrutado maneja información y dispone información. Precisamente. Entonces, desde ese punto de vista, va a haber la posibilidad de que esa información tenga que moverse.
Entonces, para eso necesitamos enrutar las cosas. De hecho, ustedes saben enrutar su vida, ¿cierto? Ustedes constantemente están definiendo rutas a diario, en el día, la semana, en el mes y en el año. Eso está a veces planeado. O sea, nosotros somos particularmente dispositivos, puntualmente hablando, ¿sí? Aunque los papás también nos enrutan a nosotros, ¿cierto? Los profesores enrutan. O sea, cada quien obviamente determina unos procedimientos para mover información. Entonces, en este caso, precisamente, este tipo de situaciones nos advierten a nosotros ciertas características, ya en ese sentido, ¿sí? O sea, yo puedo mover información desde este extremo hasta ese extremo. Ahora, un protocolo enrutado realmente, ¿qué es? Pues un protocolo enrutado es un protocolo que denota a través de él la representación de lo que es la información, de lo que existe, en ese caso, dentro de una estructura de red y al mismo tiempo para que esa estructura de red sea identificable. Entonces, una estructura identificable de red necesita un protocolo enrutado, en ese caso. Entonces, por ejemplo, el protocolo enrutado al cual estamos hablando nosotros acá, el día de hoy se llama IP, que es el Internet Protocol. Y el Internet Protocol en dos versiones. Está en la versión 4, que es de 32 bits, y está en la versión 6, que es de 128 bits. Bueno, entonces, un protocolo enrutado, actualmente, por ejemplo, el IPv4, este es para ir, por ejemplo, este es IPv4, voy a hacer aquí una pequeña claridad, supuestamente, en este caso, aquí tendría que decirlo, IPv4, no más. Sí, porque no es para IPv6, porque IPv6, aquí por ejemplo están diciéndonos precisamente, ¿cierto? Que desde ese punto de vista, el protocolo enrutado, ¿cómo se compone para proveer información? El protocolo enrutado se compone para proveer información entregando precisamente una estructura que permite que a través de esa estructura de notación uno pertenezca a esa estructura como tal, eso es lo que se puede considerar como red, precisamente, y dentro de ella sea identificado como un host. Entonces, por lo general, entonces uno necesita una identificación en la cual se compone de una estructura de red y una estructura de host y un concepto de organización. A ese concepto de organización se le dice máscara de red y convencionalmente nosotros también le decimos otra palabra que se llama prefijo de red o sufijo de red. En ese caso, pues obviamente aquí podemos notar en este pequeño gráfico que tenemos una máquina de routing, que es esta que está acá, que tiene cuántas interfaces y cuántas redes. A ver, ¿quién me sabe contar cuántas redes están conectadas? De forma lógica, ¿no? ¿Cuántas redes están? Aquí hay 3 redes, precisamente. Entonces, vamos a contarlas. ¿Estefanía fue la que contestó? Bueno, Sí, señor. aquí hay 1, 2 y 3. Precisamente. ¿Ya? Entonces, ¿por qué son diferentes todas? Miren este numerito que está aquí. Por el rango de IP. El rango que precisamente está denotándose. Esto que son diferentes redes en ese caso. Entonces, ahorita vamos a entrar precisamente en el detalle de todas estas cosas. IP, profe, qué pena, yo tengo una pregunta, porque normalmente porque la IP siempre empiezan con el 192.168. le voy a decir algo. ¿Cómo es su nombre? Discúlpeme. Cristian. Cristian, va a ser el vaso. Porque no, sí, o sea, yo porque, por ejemplo, pongo ese número, pero yo puedo colocarte cualquier otro número. Mira, ahorita hablamos precisamente de esa parte. Las direcciones IPs podemos usarlas desde el número 1 hasta útiles, ¿no? Hasta el 223. Que yo coloque siempre 192, pues es porque hay que cambiar esa forma de decirlo, ¿no? Lo que pasa es que dentro de las estructuras de denominación en IP existen una cosa que llaman los rangos. Y hay unos números específicamente que denotan, es más, de hecho, vamos a hablar acerca de eso. IP a nivel mundial se puede considerar como un protocolo jerarquizado. IPv4 es más jerarquizado que IPv6 desde el punto de vista del manejo de la dirección, porque es un protocolo que está considerado para ser manejado con unas cosas que llaman clases. Profe, tiene que
bloques Sí. de bits, ¿cierto? Sí, claro. Obviamente que sí. Voy a quitarme un momentico los audífonos porque es que me está rascando la... ¿Sigue escuchando ahí? Ve, profe, pregunta. Señora, Eso, digamos, no es más, pues no sé, yo lo tenía entendido que era por lo que como existen segmentos que son como tal privados los que se pueden usar porque los públicos pues ya digamos están reservados. Estefanía, Sí, señor. voy a tener que volver a poner los audífonos. Ah, ok, ¿no se escucha? Así le entendí. ¿Ya? A nivel de IPv4, pues yo puedo hablar de direcciones, de direcciones que son de intranet y direcciones de extranet. ¿Ya? Entonces, ¿por Ok. qué? Pues gracias al concepto. Mejor dicho, es por el hecho de su naturaleza. ¿Ya? Pero pues tendremos que entrar en el detalle de esta situación. Voy a hablarlo de esto más adelante y vamos a hacer un pequeño debate. Pero el hecho es que en todo protocolo existe precisamente la instancia de que haya, en ese caso, una clase privada y una clase pública, o un concepto privado y un concepto público. De hecho, las redes se manejan así. Entonces, para que te quede de una vez claro, hay direcciones que se pueden usar en el contexto privado y hay direcciones que son para las redes públicas. Pero ya lo vamos a mirar más adelante. Entonces, sigamos hablando más bien de IP. Listo, profe. Bueno, cuénteme una cosa. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha tomado un curso? No. ¿Un Sobre curso de redes. qué? Es mejor que comiencen a desaprender muchas cosas. Porque resulta que se estrella uno, ¿no? Sí, claro, tiene que Es estar mejor- presto como a aprender cosas nuevas. Ujú. Bueno, entonces, Juancito, me estoy comiendo una galletita que esto. Aprendizaje infinito. ¿Ah? Que el aprendizaje es infinito prácticamente. Mire, yo le voy a contar Sí, una cosa. claro. Yo vivo aburrido porque yo no sé nada. Yo realmente no sé nada. Yo quisiera saber de todo. Entre más aprende, menos sabe. No, eso es más complicado. Usted entre más sabe, peor es. ¿O yo? ¿Y sabe qué es lo Solo más sé que triste? nada sé. Solo sé, exacto. Yo solo sé que nada sé. Bueno, ¿qué es el protocolo IP? El protocolo IP es de los conceptos más a veces agrestes de poder tragarse uno. Porque todo el mundo piensa que el que sabe de IP, pues como que sabe todo. No. Realmente manejar IP es una cosa portentosa. Yo llevo años estudiándolo en sus versiones y me he dado cuenta que precisamente, pues, IP es como una filosofía, porque IP es como esa cosa que existe que le permite a todo mundo ser identificado, pero no desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista lógico. Si yo me pongo a hablar de conceptos de identificación, por ejemplo, nosotros estuvimos mirando las direcciones tipo MAC, ¿cierto? Las direcciones tipo MAC son direcciones físicas que vienen con uno. Yo diría que la dirección tipo MAC de nosotros es como el ADN, porque el ADN es propio. El ADN no se puede, pues, digamos que cambiar. Pero yo puedo colocarme un nombre, puedo colocarme un alias, puedo colocarme un apodo. Esa sería mi dirección lógica. ¿Ya? Entonces, pues son precisamente cosas que me aporta IP como protocolo de información. Pero además de eso, el pequeño problema es que IP no es robusto. Por ejemplo, IP es un protocolo no orientado a conexión. ¿Qué quiere decir esto? Que IP por sí mismo no se da cuenta de qué está pasando con las cosas que él relaciona. O sea, el IP es un man que sabe mucho, que la mete toda a todo, pero que él sepa qué ha pasado o qué tiene que pasar después, no lo sabe. ¿Por qué? Porque él no precisamente tiene esa posibilidad, porque él no está construido de esa manera. Y por eso se considera poco confiable. De hecho, IP es un protocolo que tiene mucha fe. Y él trabaja con base en la técnica del mejor esfuerzo. O sea, él sabe que las cosas en él están arquitecturadas para que fluyan. Pero adivinen quién es el que precisamente, o quiénes son los que precisamente hacen que IP sea robusto. 5 para el que me diga eso. En el primer parcial y en el segundo.
Y en el tercero, pues. Porque si sabe eso, pues porque creo que ya se puede ir para la casa. Voy a comer otra galletita mientras tanto. ¿No? ¿Ah? Oiga, ¿esta feria se ve en blanco o no? Hola, jóvenes, contéstenme, pues. Se repite la pregunta. No, maestro, estamos fregados. ¿Quién hace que IP sea robusto? ¿O qué cosas hacen que IP sea robusto? Ustedes están buscando en Google. No jodan, hombre. La seguridad. No, reina. No, señora. Les voy a decir qué hace. Les voy a decir de una vez. Miren lo que les costó esto. Les toca subir hasta el final. Resulta que IP es un protocolo que haga de cuenta que él necesita sus secuaces para poder trabajar. Él es un protocolo que precisamente trabaja convencionalmente buscando en qué soportarse. IP le da soporte a dos protocolos que lo ayudan, en especial a uno que se llama TCP. O sea, como TCP es ordenado, IP se vale de él. Pero al mismo tiempo IP tiene un gregario en su propia capa, en donde él está metido, que se llama ICMP. Son dos protocolos que lo ayudan a él. O sea, de hecho, la confiabilidad determinada por IP está considerada por el hecho de que él en un matrimonio o en una relación él establece esto con el protocolo TCP y con la ayuda de su guardaespaldas ICMP. ¿Está bien eso? Entonces, ese concepto que está aquí montado precisamente en esta página, que la técnica del mejor esfuerzo, que la información fluye hacia abajo, que se puede encapsular, desencapsular, precisamente la aporta, en ese sentido, el trabajo del protocolo TCP. O sea, ¿quién lo ayuda a él a orientar sus flujos de información? El protocolo TCP, ¿sí? En ese caso, o sea, cuando precisamente IP usa UDP, tiene que haber un mecanismo de consideración que organice aparte y que vuelva. Yo les había dicho a ustedes que UDP había que volverlo robusto, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista, para volver a UDP robusto, en ese caso, había que, pues, obviamente, construir un proceso de garantías y de aplicación, en la parte de aplicación. Entonces, por eso es que hoy en día las redes funcionan así, en este caso, ¿ya? Bueno, de eso ya hemos estado hablando. Bueno, entonces, supuestamente, las secuencias de encapsulación de los datos son las que precisamente a nosotros nos enmarcan la diferencia fundamental que se trabaja, miren bien, entre el mundo de las aplicaciones y el mundo de las redes. Prácticamente la parte de transporte está soportada sobre la parte de red. Sobre la parte de transporte está cimentado todas las aplicaciones. Y a partir de la capa de redes que nosotros comenzamos a considerar, la parte puntualmente, digamos que directa, con el intercambio de los datos, directamente entre nosotros. ¿Ya? Entonces, miren acá, por ejemplo, aquí tenemos la necesidad de hacer envíos desde ese host X a ese host Y. Miren todo lo que tiene que pasar. Fíjense que esa información está pasando por el router A, al router B, al router C. ¿Y qué está sucediendo precisamente? Pues obviamente, extremo a extremo, ha habido un direccionamiento entre las aplicaciones. ¿Entre quiénes? Pues obviamente entre lo que esté considerándose comunicar entre el host X y el host Y. Pero el procedimiento de trasladar la información se hace desde el host X al host Y, tramo a tramo. Exactamente. Entonces, hay un direccionamiento local en el cual allí participa precisamente el direccionamiento tipo MAC, pero el direccionamiento lógico define un trabajo extremo a extremo. ¿Está claro? ¿Tienen alguna duda? Miremos este ejemplo. Entonces, miren acá, que aquí se están enviando datos desde ese cliente, que es el 198.150.11.34, al 198.150.11.163. Miren que cambiaron las direcciones IP. Miren que tenemos, ¿cuántas redes hay allí?
Jóvenes. ¿Tres? Hay 3 redes, Una, precisamente. 2, 3. Tenemos 3 redes en los 3, tenemos, sí, pues sencillamente vamos a ver 2 si están. LAN y una WAN. Tenemos exactamente una red LAN aquí, una WAN acá y una red LAN acá. Exactamente, entonces tenemos 3 redes. Muy bien, Estefanía. Entonces, comencemos a revisar. Miren lo que está pasando con los envíos. Supuestamente aquí estamos determinando que este señor, que es el origen, necesita enviarle datos al computador destino, que es este, que está acá. Entonces, ¿el qué está haciendo? Pues él está enviando pues un correo electrónico o algo así, porque es lo que está diciendo que está acá, ¿cierto? Esta es una trama. Esa trama se la recibe este dispositivo, él la saca de la capa física y la lleva hasta la capa de red. Supuestamente el que quiere leer, él solo va a leer las direcciones IP origen y destino. Entonces, en ese sentido, pues él las analiza y obviamente se da cuenta de que esa dirección IP la debe tener otro dispositivo, entonces la envía hacia otro lado. Nuevamente, ¿el qué hace aquí? Pues obviamente, ¿el qué coge? Coge la dirección IP, coge la dirección IP destino y él con base en la máscara que está acá, hace una operación que se llama AND. Esa operación que está allí determina precisamente lo que está sucediendo acá. ¿Cierto? O sea, ¿qué está pasando aquí? Que en esa operación nos damos cuenta de que este host que está aquí considerado pertenece a la red 160 y no es de él. Entonces, ¿a quién pertenece? Posiblemente pertenece a este. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Entonces, obviamente, de ahí en adelante, pues se empaqueta de nuevo, se encapsula de nuevo el paquete y se envía precisamente al dispositivo que sigue, que es a este. Ya, en este caso. Entonces, se envía esa trama de datos, este dispositivo de nuevo la recupera de la parte del medio y la lleva otra vez inalaniza, la verifica y extrae el paquete. Entonces, allí es donde se da cuenta de que ese paquete de información le compete a él porque supuestamente esa red es de él y ese host pertenece a su red. Al saber eso, pues él le entrega el paquete al dispositivo final. Ese es el procedimiento de envío de información, con una conmutación de los paquetes en una estructura de envío de datos tramo a tramo. ¿Ya? Eso es un pequeño ejemplito nada más. Ahora, pues sigamos hablando de lo que sigue, ¿no? Dentro de esto, aquí hay muchas cosas por mencionar, pero lo importante de esto es que pues nos ubiquemos. Entonces, lo interesante de esto es considerar lo que ya hemos estado diciendo. Los servicios de IP como son, no orientados a conexión. ¿Por qué? Porque supuestamente los paquetes pueden ser enviados por distintas rutas y lo importante de esto es también algo bien complicado. Mire que un sistema no orientado a conexión, por ejemplo, yo le estoy preguntando, supongamos, preguntémosle a alguien aquí, Estefanía. Señor. ¿Le puedo preguntar algo? Bueno, señor. ¿Se está dando cuenta que estoy haciendo? ¿En dónde? ¿Aquí en la presentación? Sí. No del todo. Bueno, no entonces entiendo. le voy a aclarar qué estoy haciendo. Yo me estoy comunicando con usted antes de hacerle envíos de información. ¿Sí me está, porque le estoy preguntando, Estefanía, ¿me está entendiendo? ¿Le puedo hablar? ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Sí me está entendiendo? Ah, ok, sí, señor. O sea, ese servicio de envío es orientado a conexión. Pero si yo le digo, Estefanía, hágame el favor y tome nota. Le estoy preguntando si está lista, si está activa, si me voy a tomar nota. ¿Sí me está entendiendo? ¿Sí me están entendiendo los demás? Es como crear primero, o sea, es como, no sé, es como mandar un Keep Alive o algo así para verificar que el host sí está en conexión para ya poder establecer. Lo primero que se hace acá es establecer primero la estructura de comunicación, el hecho de que las vías estén activas y se pueden ver información. Por eso es orientado a conexión, pero IP no es orientado a conexión. O sea, señor. Y si en caso de que Estefanía no le conteste. No, si Estefanía no me contesta, mira, es que lo que pasa es que estamos partiendo de un hecho, ¿no? Ok. Creo que todos estamos tratando de modelar el concepto. Por ejemplo, yo con Estefanía puedo modelar el concepto de ser orientados a conexión y no orientados a conexión. O sea, en otras palabras, con Estefanía podemos modelar el hecho de ser TCP o UDP. ¿Sí me entienden? ¿O no?
Sí, profe, gracias. Sí, Entonces, sí está claro, o sea, yo puedo ser muy procedimental y establecer primero la sesión de comunicación, luego trasladarle los datos y luego acabarla, o si no decirle, vea, ahí le mando, al grano. ¿Sí me entendieron todos? Entonces, cosa muy diferente es con los sistemas orientados a conexión. Porque el sistema orientado a conexión tiene que establecer la sesión antes de transferir los datos. Por ejemplo, una buena muestra de eso era lo que pasaba con la conmutación de circuitos. La conmutación de circuitos, uno podía considerar que los paquetes viajaban siempre a través de las mismas partes y en la misma secuencia. En un sistema no orientado a conexión, los paquetes pueden ir por múltiples rutas y no se sabe por dónde tengan que irse, en este caso. Y el ordenamiento se hace siempre en el dispositivo final. Eso se llama conmutación de paquetes. ¿Pregunta hasta acá? Bueno, parece que no. Sigamos. Entonces, ahorita hablemos sobre el cabecero y la estructura de datos que tiene el protocolo IP. De hecho, pues ya hemos dicho que IP es un protocolo no orientado a conexión. Y supuestamente a él le añaden servicios orientados a conexión el protocolo TCP. En otras palabras, y el protocolo ICMP, por aquí también falta él. O sea, se puede decir esa palabra maridaje. Bueno, esa forma de apoyarse de IP sobre TCP e ICMP es precisamente lo que le da confiabilidad. Ahora, ¿cómo se compone un paquete IP? Un paquete IP se compone básicamente de dos partes. Se compone de su cabecera o header en las versiones B4 y B6 y los datos y el cuerpo del paquete. Entonces, comencemos a hablar de esas partes precisamente. Por ejemplo, el cabecero IP versión 4 tiene un campo de versión. El cabecero IP versión 6 también tiene un campo de versión. Eso lo vamos a mirar después. Eso identifica qué clase de protocolo se está manejando. Este campo es particular de IPv4. Entonces, por ejemplo, este determina cuál es la longitud del encabezado en palabras de 32 bits. Normalmente son 5. Este, por ejemplo, habla de los tipos de servicio que supuestamente se usan en IPv4, ¿cierto? Y esos tipos de servicio aquí se pueden considerar, dependiendo de la programación, uno puede considerar funciones de control de red, funciones inmediatas, determinar rutinas, determinar en ese sentido conceptos prioritarios. Uno puede hablar de control de la Internet Network, determinar funciones críticas y a eso darle unos calificativos, precisamente en este caso, ¿ya? Entonces hay unas cosas que obviamente están asociadas a esto y de pronto uno con esto puede establecer hasta condiciones de calidad en el servicio. Existen otras cosas, por ejemplo, como la longitud total, que esto es bien importante en la recuperación de los paquetes porque esto me mide la longitud del cabecero más los datos. ¿Qué otra cosa existe acá? Está perdón. Uy, me estoy devolviendo, qué pena. Está el otro que se llama identificación, en ese caso, que se usa precisamente para hacer, de pronto en ese sentido, reensambles a nivel de los paquetes. Por ejemplo, las banderas, aquí está obviamente la cosa que controla la fragmentación. ¿Quién se trabaja con esto? Por ejemplo, no todos los paquetes se pueden fragmentar, pero algunos sí se dejan. Entonces, para poder saber si en ese sentido no se fragmenta o si se puede fragmentar, pues hay una bandera que lo determina. Está la bandera DF. Si, por ejemplo, la bandera de F está en 1, entonces ese paquete no se fragmenta. Si está en 0, puede fragmentarse. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces da pie a que la bandera MF pueda ser o un 1 o un 0. Cuando siempre son unos, pues son pedazos de fragmentos. Pero cuando es el 0, ese es bien importante porque ese es el último fragmento que hay que buscar y es el que queda como colita. Hay otra que se llama el fragment offset, que esto es bien importante porque resulta que eso está relacionado con las banderas. Entonces, por ejemplo, yo cogí un paquete de 1280 octetos y lo partí en grupos de 512. ¿Cuántos paquetes me van a resultar? Pues me van a resultar 2 de 512 y uno de 256. ¿Eso qué quiere decir? Pues que obviamente las banderas que van a estar explícitas en el header de flags, pues van a determinarse. Por ejemplo, yo podría tener para el primero 001, para el segundo 001, pero para el tercero, como es el último, tendría que tener 000. ¿Está claro?
Bueno, ¿qué otra cosita viene con esto? El time to live. El time to live no son básicamente marcas de tiempo. El time to live, pues en ese caso, define la cantidad de saltos que un paquete ha recorrido, ¿cierto? Y no son infinitos. El campo de protocolo, pues aquí se determina el protocolo de capa superior que se está encapsulando y pues obviamente qué nivel de aplicación, qué está allí metido. Pues pueden haber muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, desde ese punto de vista pueden haber servicios montados allí como por ejemplo, pues la aplicación que precisamente estamos trabajando para no irnos por otro lado. El header checksum, pues es una cosa que sencillamente se calcula en cada router y se verifica sobre la cabecera IP. En ese caso, ¿para qué? Para verificar su concepto de integridad. Luego viene la dirección IP del nodo emisor, la dirección IP del nodo destino. Vienen otras cosas que llaman los campos de opciones, que pueden ser en ese caso que se admitan, por ejemplo, opciones como seguridad o conceptos de manejo de longitud variable. Y en ese concepto, pues uno puede considerar qué clase de cosas. Pues uno puede mirar situaciones en las cuales, por ejemplo, uno puede decir que si uno puede hacer copias sobre la fragmentación o no hacer copias sobre la fragmentación. Y tener opciones, por ejemplo, como cuáles, como registros de rutas. Como saber, por ejemplo, que ese es un paquete que tiene que ver con timestamps para Internet o marcas de Internet y cosas de ese estilo. O sea, ya en ese sentido, ese tipo de situaciones van a estar determinadas por el concepto de aplicación que se esté usando. Viene otro que se llama padding. ¿Qué es un padding? Pues un padding es un campo que se usa como relleno para garantizar que la cabecera sea múltiplo de 32 bits. Y se hace con ceros. Y luego viene el campo de información, que puede tener una longitud variable de hasta máximo 64 KB. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? ¿Ninguna? Bueno, entonces sigamos. ¿No tienen preguntas? Hablemos sobre dispositivos de capa 3. Como primera medida, pues los dispositivos de capa 3 por excelencia son los enrutadores o los routers. De hecho, pues un dispositivo de enrutamiento es un dispositivo que hace trabajo tipo de Internet Working, que lo único que tiene que hacer es pasar datos entre sus interfaces en donde precisamente hay definidas redes. ¿En qué se basa esa toma de decisiones? Él se basa en el uso de direcciones de capa 3. Entonces, ¿un router qué hace? Finalmente, un router tiene la habilidad final de llegar y decirle en ese caso, bueno, usted tome las decisiones inteligentes de acuerdo a sus criterios para que podamos escoger las mejores rutas para enviar los paquetes en ese ambiente que usted le dice que es que Internet o redes. O sea, un router realmente es el que toma las decisiones para los envíos de los paquetes. De hecho, eso es fundamental. Ahora, hay una situación potencialmente hablando acá, ¿cierto? Hay una situación acá en la cual, por ejemplo, uno puede comparar lo que son los switches y los enrutadores. Cuando el switch es plano, o digamos que es un switch finalmente de capa 2, en este caso, ¿cierto? Pues obviamente desde ese punto de vista, uno puede compararlo con un enrutador. O sea, ¿cuál es la diferencia entre el switch y el router? Pues que un switch a nivel de direccionamiento, el switch y el bridge usan direcciones físicas. El router usa direcciones lógicas, ¿cierto? Los bridges y los switches son primariamente usados para conectar segmentos de red o para establecer en ellos conceptos de red multiacceso. Los enrutadores se utilizan para conectar redes, que es una cosa muy diferente. Y normalmente, pues en cuanto a las direcciones físicas, las direcciones tipo MAC son asignadas por los fabricantes y codificadas sobre hardware, mientras que las direcciones IP son asignadas específicamente por mecanismos posiblemente de cualquier clase y son desde el punto de vista lógico. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos una tabla en la cual podemos comparar precisamente en este caso lo que es el direccionamiento plano versus un direccionamiento jerárquico. ¿Qué es un direccionamiento plano? Pues el direccionamiento plano es el que se hace sobre las direcciones MAC, ¿cierto? Y el direccionamiento jerárquico es el que se hace sobre las direcciones IP. De hecho, pues las direcciones IP son direcciones montadas por software, mientras que las direcciones físicas pues son básicamente direcciones planas quemadas en una memoria. De hecho, entonces para poder cambiar, anteriormente uno para poder cambiar la dirección física de un dispositivo implicaba tener que cambiar el hardware. Hoy en día no.
Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? No, está bien. Bueno, entonces sigamos y hablemos de una cosa que se llama direccionamiento IP. Una pregunta, ¿usted me enseña a cambiar eso? ¿Esas Mac? Sí, claro, yo le puedo decir cómo cambiar una Mac. Pero no debería, ¿no? Pero bueno, eso se puede hacer. Pero sí, claro, eso se puede hacer, obviamente que sí. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Están cansados? Entonces vamos a hacer un pequeño adelanto. Esperen un segundito, yo miro aquí por dónde vamos. Y a ver qué sigue aquí. Bueno. Empecemos aquí. Digamos que por aquí vamos. Entonces hablemos del direccionamiento IP o de las direcciones que se usan en IP. Pues las direcciones que se usan en IP, tanto en IP versión 4 como en IP versión 6, son direcciones implementadas por software. De hecho, se van a referir a aquellas cosas que permiten que un dispositivo sea identificado y de una vez sea localizado. Entonces, yo tengo una dirección IP o un esquema de direccionamiento IP y pues obviamente uno lo puede gestionar de acuerdo a muchos criterios. La ventaja del direccionamiento IP es que es fácil cambiarlo, ¿no? En este caso. Ahora, lo importante del direccionamiento IP es que él recrea en los hosts unos números de red únicos. Desde ese punto de vista, pues sabemos ya que los enrutadores son los dispositivos que son capaces de conectar 2 o más redes. En ese caso, aquí tenemos un pequeño ejemplo. Aquí tenemos un enrutador dentro del cual pues tenemos conectada una red A en una con un host A1, que es la interfaz gateway de él, un host en la red B y un host en la red C, ¿cierto? Y al mismo tiempo pues vamos a colgar de esa red lógicamente pues un dispositivo y en la otra pues otro dispositivo. Entonces yo por ejemplo en este momento quiero pasar datos desde el host A2 al dispositivo B2. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues el dispositivo A2 envía los datos al router. ¿Quién le contesta? Pues el dispositivo A1, que es el host que está dependiente de la red que es la red A para el router que está allí dispuesto. Allí precisamente hay 2 direcciones. Entonces ese router, ¿qué hace? Pues va a coger esa dirección, le va a quitar el encabezado de enlace de datos y obviamente a él le interesa revisar el paquete. Él procesa el paquete, del paquete saca la dirección o destino, él revisa si esa dirección destino la conoce, de nuevo supuestamente lo encapsula, después de que sabe que la conoce, lo encapsula y lo conmuta a la siguiente interfaz. Entonces, él consulta realmente una base de conocimientos que él tiene. ¿El router qué hace? Consulta su base de conocimientos que se llama tabla de routing. En otras palabras, mejor dicho, él se pregunta, ¿yo conozco esta dirección? Entonces, él al conocerla, pues lo que hace supuestamente en este caso es tenerla en cuenta para tomar una decisión. Entonces, ahí en este ejemplo, por ejemplo, podemos apreciar que hay ¿cuántas redes? Tenemos 4 redes, ¿no? Entonces, revisemos un poco la cosa. Entonces, el enrutador, ¿qué tiene que hacer siempre? Toma los paquetes del medio, retira los encabezados de la parte de enlace de datos y revisa el paquete. Es lo que le importa a él en ese caso. Entonces, él revisa la capa de red del paquete, extrae la dirección IP destino, determina, de acuerdo a la máscara que esta dirección IP trae, hace una operación AND y con esto establece hacia qué red va. Allí con eso, pues ya terminado, pues él conmuta la dirección. O sea, obviamente con este resultado va y busca en su tabla de direccionamiento, su tabla de enrutamiento y verifica si la conoce. Si la conoce, entonces la envía. Y no es más. ¿Está claro? Entonces, señor. No, disculpe, o sea que, por decirlo así, el dispositivo lo que hace es o sea, quitar el encabezado y revisar. O sea, es como que ahora lo entreguen, por decirlo así, como... Vea, o sea, a ver, póngame cuidado. Es como si yo le dijera, vea, usted llegó este sobre, revise si es para usted. Entonces, ¿usted qué hace? Haga de cuenta que es como si el coordinadora te estuviera mandando un paquete, ¿cierto? Adentro de tu caja hay otro sobre. Entonces, ¿vos qué tenés que hacer? Tenés que abrir la caja y revisar el sobre. Si ese sobre es para vos,
Entonces, ¿vos qué haces? Lo procesás y lo mandás para donde tenés que, o tomas una acción con él. Pero si no es para vos, ¿qué tenés que hacer? Volvés y lo dejás en la caja, sellas la caja y remitir de nuevo la caja. Ya. Ya, es más o menos como eso, ¿no? En ese caso. De hecho, eso todo el tiempo lo hacen los enrutadores. Los enrutadores lo que hacen es revisar finalmente, o sea, pero claro que hoy en día pues no se abren las cajas ni esas cosas. Pero cuando, por ejemplo, usted está enviando un correo, o sea, cuando usted va precisamente a enviar un correo a otro lado a través de una empresa de estas transportadoras, ¿ustedes no se han dado cuenta de que ustedes mandan un sobre y ellos lo meten adentro de otro? ¿Saben cómo se llama eso? Eso se llama encapsular. Porque resulta que acontece que el procedimiento de envío y entrega no es usted el que está haciéndolo, sino ellos. Entonces ellos se encargan de llevarlo a otro lado. Y finalmente el dispositivo receptor, que es, me imagino, el destinatario, ¿qué le entregan a él? A él le entregan un sobre grande en donde viene el sobre suyo. ¿Qué hace? Él saca el sobre grande, y él prácticamente le toca ¿qué hacer? Desencapsular y recibir el paquete. Ya. ¿Está claro? Bueno. Sí, sí. Bueno, hablemos sobre enrutamiento. ¿Quieren hacer una pausa o seguimos? Pausa. ¿Ah? Una pausa. Bueno, les voy a dar una pausa. Vamos a parar aquí un momentico. A parar la grabación. Son las 8:24. Yo ya no puedo usar precisamente, en ese caso, todos los 8 ceros, sino que tengo, ¿por qué tengo 25? Porque supuestamente el concepto de máscara me ha dicho que ubique un bit más, en este caso. ¿Eso qué quiere decir? Que si mi prefijo ya no es 24, sino 25. ¿Eso qué implica? Que después de ese, ¿cuántos ceros hay remanentes? Pues 7. Eso quiere decir que la combinación de esto me da remanentes en ese segmento de red 2 a la 7 menos 2 hosts. Si a mí me dicen que hay 26, es porque precisamente he dejado remanentes 6 ceros. Eso quiere decir que yo tengo presentes en ese segmento de red 2 a la 6 menos 4, perdón, 2 a la 6 menos 2, uy, que estoy escribiendo yo, estoy como loco. 2 a la 6 menos 2, en ese caso, hosts presentes en ese segmento de red. ¿Listo? ¿Está claro? ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, acá tengo 254. ¿Cierto? Acá, en este tengo 126. Y acá, en este tengo 62. ¿Está claro? ¿Sí entendieron o no? O sea, lo que pasa es que yo le puedo dar manejo al concepto de la estructura de la red dependiendo de la forma en cómo yo organice los hosts dentro de ella misma. O sea, eso es cómo se llama. Eso va a tener un manejo específico, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, en este caso, esta es una muestra de lo que es el manejo de las direcciones en IPv4 dentro de esta situación. Y aquí estamos mostrando precisamente la forma en cómo esto se está determinando. Esto que está acá es la porción de la red. Aquí por ejemplo, es una dirección de red. ¿Por qué sabemos que es una dirección de red? Porque en este momento, si estuviéramos diciendo que esto tuviera un prefijo 24, esto que está aquí es la estructura de los hosts. Y quiere decir que en ese caso solamente tengo estos 8 bits para manejar los hosts. Pero si el prefijo fuera 8, ¿eso qué quiere decir? Que nosotros no tendríamos certeza si esto fuera una dirección de red o una dirección de host. Pero esto sí tenemos claro que es una dirección de host. Y esto tampoco tendríamos claro si desde ese punto de vista, si el prefijo hubiera sido 24, esto era una dirección de red y esta era la dirección del broadcast. Y esto era una dirección útil. Si el prefijo acá es 8, los 3 pueden ser en ese caso una dirección de host. Eso es una cosa bastante grande, ¿no? En este caso. Pero como aquí nos están diciendo que el prefijo de la red es 24, entonces esta es una dirección de red y esta es una dirección de broadcast de esa misma red. Ni esta dirección las puedo usar en el direccionamiento. Puedo usar solamente, por lo que veo, esta. ¿Quedó claro? Sí, pero... Sí, sí. Miremos acá este ejemplo. Fíjense que acá están considerando en esta estructura de esta red, el primer host de la red y el último de la red útil. O sea, en este caso, si yo tengo 254 hosts, yo puedo tomar desde el número 1 hasta el 254. ¿Cierto?
el que está encima del 1 es el 0 y el que está por debajo del 254 es el 255. O sea, este valor y este valor no los puedo usar. Yo puedo usar de aquí a acá. Yo tengo entendido que uno de esos dos que no se puede utilizar no es el broadcast. Por eso, este es el broadcast. Este que está aquí es el broadcast y este que está aquí es el número de la red. Yo puedo usar desde aquí hasta aquí. Esos números, no puedo usar más. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, señor. ¿Ninguna? Pues sigamos. Entonces, bueno, ¿qué es lo importante de esto? Pues ustedes tienen que aprender a hacer pues sus precisos cálculos. Aquí estamos trabajando a nivel de IPv4 apenas. Cuando estemos trabajando a nivel de IPv6 la cosa va a cambiar un poquito. De hecho, pues IPv4 dispone precisamente un concepto. Por ejemplo, en este caso, ¿cierto? Él aquí, ¿qué está diciendo? Aquí está diciendo que están cogiendo de esta operación, están haciendo una operación AND bit a bit. ¿Entre quién? Entre la dirección IP del host, esta es la número 10, por lo que veo, esta es la máscara de su red. Entonces, ¿qué da resultado? Pues una operación AND aquí, entre los ceros de una red y todos sus valores acá, pues me da la dirección de red. Entonces, esta es la dirección de red resultante. Por lo general, cuando uno hace una AND entre un 1 y un 1, pues da un 1. Una AND entre un 1 y un 0, da un 0. Una AND entre un 0 y un 1, pues da un 0. Una AND entre un 0 y un 0, pues da un 0. Y eso es todo. Eso es todo lo que hay que saber. ¿Está claro hasta ahí? Profe, qué pena, o sea, que no entendí muy bien lo de la AND. ¿Esa para qué se usa? A ver, ponme cuidado. Dejémoslo claro. Supóngase, mire bien lo que vamos a hacer acá. Voy a salirme de aquí. Voy a salirme de acá. Voy a sacar una cosa que se llama, voy a escribirla de una vez acá. No, aquí no. Es que esto es algo bien complicadito. Escribamos aquí whiteboard. Esto escribámoslo aquí. Vamos a ver qué quedó ahí. Deme un segundo. Bueno, entonces, esto que es aquí, borremos esta vaina. Listo. Entonces, escribamos una dirección IP aquí. Vamos a colocar la dirección 222. ¿Qué pasó con esto? Whiteboard. Se reinició la página. Entonces escribamos aquí una dirección IP. Coloquemos 222.221, por ejemplo, .177.1 y pongámosle un prefijo, digamos, ¿qué prefijo le ponemos a eso? Pongámosle un prefijo 28. Entonces, escribamos a qué equivale el prefijo 28. El prefijo 28 equivale a escribir 255, 255, 255, 240. ¿Cierto? ¿Está claro para todos? ¿Por qué 240? Sí, vamos a escribir. Ustedes por los bits. Por los bits. Entonces vamos a escribir primero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Entonces, esa es la máscara que tengo. ¿Está claro? Entonces vamos a dejarla aquí copiadita. ¿Listo? Entonces yo voy a escribir ahorita, voy a escribir esta máscara por acá. ¿Listo? Y voy a escribir en binario este valor. ¿Cómo se escribe 222? Entonces yo voy a colocar por acá
128, 64, 32, 16, 4, perdón, 8, 4, 2 y 1. ¿Está claro para todos? Estos son, ¿cuántos bits hay acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Cómo se escribe 222? Entonces, 222, por lo visto, vamos a escribirlos aquí abajito. Entonces, por ejemplo, 222 sería 128. A ver, más 64 me da 192. ¿Cuánto me falta de 128, de 192 para 222? Me faltan 30, ¿no? O sea, que en ese caso yo no le puedo colocar aquí un 1, sino un 0. ¿Cómo logro un 30? Pues yo un 30 lo logro acá cogiendo 16 y 8, 24. ¿Cierto? Y 4, 28. Y 2, 30. Y acá que coloco un 0. Listo. Entonces yo ya sé que este 222 de acá adelante, en este caso lo voy a escribir acá, ¿cierto? ¿Qué valor tiene? Pues tiene 1, 1, 0. ¿Qué se hizo? 1, 1, 0. 11, 11, 0. Espérate un momentico. Es que si lo voy a escribir ahí. 1, 1, 0, ¿cierto? 11, 11, 0, ¿cierto? Bueno, ¿está claro? ¿Ese está bien escrito o no? Bueno, Sí, señor. ahorita, ¿cómo se escribe 221? ¿Cómo se escribe 221? Profe, sería muy similar el de arriba, pero en vez de el último 1 se cambiaría por un 0 y el 0. O sea, exactamente. Entonces, espérate un momentico, mira cómo sería. 221 es este, mira. Porque como es 222, Cambia el 10 por el 01. Exactamente. Entonces, en vez de colocar aquí 10, colocamos un 01. ¿Sí está claro? ¿Cómo se escribe 177? 177 se escribe 128 más 32, 160. Más 17, ¿no? Entonces, eso es facilito. Mírenlo acá, ¿verdad? Mírenlo aquí, ¿verdad? Sería 128. Si se la están pillando, más 32, Sí, 160, más 16, más Más 0, 1. más 0, más 0, Y más 1. 1. Entonces, ese es el valor que tengo. Entonces, ¿qué valor tengo que colocar aquí? Pues es que ya me queda complicado, ¿no? Entonces, ahorita nos toca volver a escribir todos estos valores. Entonces, ahí sería 1, 0, 1, 1, 1, 2, 3, 4. Perdón, 1. Y luego viene el 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Entonces yo hago una operación AND de esto con esto. Entonces, la AND realmente, ¿con quién la tengo que hacer? La AND la tengo que hacer del campo de la red con el campo del host. Pero acá está. Entonces, aquí ¿qué me da? ¿Qué red me da de resultado? La red que me da de resultado es la 222.221.177. Porque si yo hago una AND entre esta parte, mejor dicho, aquí voy a coger este lápiz. Si yo hago una AND entre esta parte que está acá y esta parte que está acá, voy a cambiar de color. Si yo hago una AND entre esta parte que está aquí, esto que está aquí, ¿cierto? Y esta parte que está acá, entonces, ¿qué me da? 0. Me da un 0. Entonces, la dirección acá supuestamente me va a dar con este valor en 0 al final. Listo. Entonces, la dirección de red a la cual pertenece este host, en este caso es la 222.221.177.0. ¿Quedó claro? Sí, sí, señor. ¿Listo? Bueno, ¿quedó claro para todos? Entonces, ahí es lo que estamos diciendo. Entonces, volvamos a la presentación. Entonces, en la presentación nos están preguntando precisamente cómo funciona esta cosa. Lo de las operaciones. Eso es todo, ¿no? No es más.
Entonces acá ya me están diciendo es qué es lo que tengo que hacer con estas operaciones de estas direcciones. Aquí toca hacer muchos ejercicios. Esta es la primera parte de esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le importa a un host realmente para funcionar? A un host para funcionar realmente le interesa específicamente, de una vez les voy a advertir, para que un host funcione necesita en ese orden de ideas, primero, una dirección IP. Segundo, una Una máscara. máscara. Tercero, Una puerta de enlace. un gateway, exactamente. Y para funcionar en Internet, adicionalmente, en este caso, ¿qué necesita? DNS. Un DNS. DNS. Esto es todo. O sea, esto es muy necesario. Y eso es todo. Pero para trabajar en red, en este caso, solo necesitamos estos de acá. Para trabajar en Internet necesitamos los de arriba más este. ¿Quedó claro? Entonces, eso hace que uno considere que acá en un dispositivo de estos, por ejemplo acá, en una configuración de una tarjeta de red, por ejemplo, es una configuración de una tarjeta de red para Windows, por ejemplo, aquí, de entrada, de antemano les digo, este dispositivo no navega, no tiene DNS. O sea, no navega usando URLs, pero él puede navegar usando direcciones IPs. ¿Sí me están entendiendo? Sí. Bueno, Sí, señor. sí, sigamos. Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta de estas cosas? Pues asignar una dirección IP puede hacerse de dos maneras. Hay una forma de hacerlo a través de un mecanismo manual y a través de un mecanismo dinámico. Cuando convencionalmente la dirección IP se está buscando de forma dinámica y no hay servicio de direccionamiento, por lo general uno obtiene una dirección IP de autoconfiguración que pertenece a un rango especial. Ese rango especial de autoconfiguración, en este caso, pues es el rango de la 169XXXX. En este caso, son direcciones de autoconfiguración, ¿no? ¿Sí las han visto? Por ejemplo, digamos que, supongamos, aquí yo tengo un DHCP, ¿cierto? Voy a coger el servicio de DHCP que está acá y lo voy a apagar. Le voy a decir a este dispositivo que está aquí, que puntualmente, en tiempo real, este dispositivo que está aquí, que busque una dirección IP. Como no hay direccionamiento, dice servidor IP, él tiene que configurarse con una dirección. Vamos a ver con qué dirección se configura. Esa dirección que está aquí, esta que está aquí es una dirección de autoconfiguración. O sea, esta dirección IP es una dirección, por ejemplo, entre otras cosas, eso es un consuelo de bobos, por decirlo así. Esa dirección no sirve. Es una dirección de autoconfiguración. Es un valor que él se coloca para reconocer que él en este momento tiene una dirección de autoconfiguración y no tiene servicios de operación. ¿Por qué? Porque él salió a buscar una dirección de forma dinámica y el servidor de DHCP, ¿cómo está? Apagado. Supongamos que yo lo voy a aprender y vuelvo y le digo a él específicamente, ve, pedí una dirección IP de nuevo, a ver qué pasa. Ah, ahí sí se le asignó. ¿Sí están viendo? Es más, de hecho, al servidor, el servicio le asignó una dirección IP, a él como host, una máscara, la puerta de enlace y la dirección del DNS, que supuestamente es este servicio que está aquí. ¿Está claro? Sí, señor. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta? Profe, Señor. Hable. ¿Ninguna? sí, no, ya, sino que lo que ocurre es que, un ejemplo, si usted configura una red ahí, ¿no? Con esa dirección IP, Ajá. y para que sea a internet solo es conectar el router, digamos, al switch y ya. No, ahí toca hacer muchas cosas. Nos toca recrear, en la próxima clase hacemos eso. Nos toca recrear un servicio de acceso a Internet. Pero para que sea Internet, pues nos toca recrear todo, modelar todo el sistema, en este caso. Eso es manejo de direcciones en este momentico de carácter privado, en este caso. Bueno, entonces hablemos ahorita de los servicios de envío que tiene el direccionamiento de IP en versión 4. IP en versión 4 tiene un manejo de direcciones que se llama en unicast. En este caso, miren bien, creo que esto ya lo habíamos hablado. Unicast es que un dispositivo le envía información a otro, pero a nivel de la capa de red. Lo hace en broadcast, que quiere decir que un dispositivo le envía datos a todos los dispositivos de la red. Normalmente las direcciones de broadcast son direcciones especiales dentro de la red.
Y hay conceptos de multicast, porque en IPv4 se tiene broadcast, multicast y unicast. Entonces, el multicast es el proceso por el cual se envía un paquete a un determinado grupo de dispositivos que posiblemente estén en redes distintas. Normalmente el multicast ayuda a que se reduzca el tráfico. Las direcciones de multicast son las direcciones que están identificadas en el rango de la 224.000 a la 239.255, 255, 255. En otras palabras, es todo el rango de la dirección clase D, en este caso. ¿Está claro? Nosotros podemos a veces manejar direcciones de link local en IPv4 con el rango de direcciones de la 224.000 a la 224.00255. Son direcciones que se usan, por ejemplo, para información de enrutamiento que se intercambia en los dispositivos de forma local. Hay unas direcciones que permiten que nosotros hagamos agrupaciones globales, que son las que están de la 224.00010 a la 238.255, en este caso. Bueno, ya mirando esta parte, pues es importante entender que ya hicimos mención de que existen unas direcciones privadas y unas direcciones públicas. De hecho, las direcciones de espacio de direcciones compartidas, pues obviamente algunas de ellas no son completamente enrutables, digámoslo así, son previstas solamente para algunos proveedores de servicios. Y hay unos bloques de direcciones que son, por ejemplo, dispuestos para esto, que son las 100.64.00 con prefijo 10. Ese bloque de direcciones es una dirección compartida. Eso hace parte del grupo de direcciones que tiene IPv4 con algunos servicios especiales. Por ejemplo, hay unas direcciones de uso especial dentro de IPv4, que son las direcciones que hay que tener en cuenta siempre, que son las direcciones de red y de broadcast. Estas direcciones no son asignables a los hosts. Por ejemplo, las direcciones de loopback son direcciones que son especiales y son las del rango 127.0000 con prefijo 8. Esa es una dirección muy especial porque precisamente son dirigidas para manejar el tráfico interno dentro del host. Hay unas direcciones que fueron las que miramos ahorita precisamente de autoconfiguración, que son las de link local, que van del prefijo del valor 169.254.00 a 169.254.255.255. O sea, son las direcciones de autoconfiguración. Hay unas que llaman de testnet, que son direcciones que van desde la 192.0.20 a la 192.0.255. Son para, de pronto, pruebas, enseñanza y aprendizaje. Y hay unas experimentales, que son las direcciones clase E, que van de la 240.0.000 a la 255, 255, 255, 254. Entonces, ahí tienen todas las direcciones de ustedes refinadas, en este caso. Pero que es importante que ustedes entiendan que esto es lo que ustedes tienen que aprenderse de aquí en adelante. Por ejemplo, una dirección clase A va desde la 1 a la 127, que la B va desde la 128 a la 191, que la C, que son las operables, de la 192 a la 223. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el concepto de prefijo o de máscara que se maneja por naturaleza para una dirección clase A? El prefijo es 8. ¿Eso qué quiere decir? Que la máscara vale 255.000. Para una clase B, pues el prefijo es 16. Quiere decir que su máscara es 255.000. La clase C, o sea, la clase C tiene 255, 255, 255 y un 0. Quiere decir que el prefijo es 24. ¿Eso qué indica? Que a nivel de construcción, por ejemplo, nos podemos dar cuenta, en este caso, que para la clase A tenemos un octeto para la red y 3 para host. Para la clase B, 2 octetos para red, 2 para host. Y que era para la clase C, 3 octetos para la red y 1 para host. Entonces, ¿eso qué indica? El tamaño. El tamaño se referencia acá, de la cantidad de cosas que uno puede hacer. Por ejemplo, en este caso, ¿cierto? Con esta situación, yo puedo definir 128 redes, ¿cierto? Con toda esta cantidad de dispositivos por red. O sea, yo puedo tener 2 a la 24 menos 2 hosts por cada red. En la clase A. En la clase B yo tengo 2 a la 16 por 2 a la 16. Y en la clase C yo tengo 2 a la 24 por 2 a la 8. En este caso. Bueno, digamos que esa es una explicativa que le podemos dar a esto hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta? Yo voy a parar acá y esto lo dejamos para la siguiente clase.
en este caso, porque esto ya es, o sea, yo creo que deben de estar atosigados, además para que dijeran todo esto. Jóvenes, muchísimas gracias. Listo, pero Sí, porque si no, entonces aquí de pronto es más, de hecho es mejor dejar hasta ahí porque supuestamente pues